Vamos a presentar ahora a la mujer Shine que nos acompaña hoy. Y ella es Lisette Rencoret Méndez. Lisette es psicóloga y posee un posgrado en recursos humanos realizado en la Universidad de Belgrano. Se ha desempeñado durante 14 años como directora regional de Sudamérica en Manpower Group, con 10 países a su cargo. Actualmente es la titular de la consultora CC Training, empresa de selección y capacitación de mandos medios y altos para Argentina, Chile y Paraguay, y lidera el Círculo Networking de la organización Lean-In Argentina. Hola Lisette, muchísimas gracias por acompañarnos, seguimos a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Lisette, a ver, en este contexto actual, ¿vos cuáles crees que son los principales cambios, ¿no?, que se van a producir en el mundo del trabajo? En el mundo del trabajo es muy interesante eso, porque bueno, es lo que nos da de comer al globo terráqueo. El tema es así, el mundo del trabajo siempre ha sido muy cambiante, pero a mí me gusta ponerlo en un contexto para que se entienda mejor. Y el contexto es que tenemos que tener presente que hubo una primera revolución que fue la revolución industrial en 1830 en el Reino Unido, que fue como la primer gran gigantesca modificación del mundo del trabajo, porque con la industrialización, lógicamente, lo primero que surgió fue la necesidad de especialistas. La gente tuvo que capacitarse y aprender a manejar maquinarias, tecnologías, todo lo que antes se hacía manualmente. Yo digo que es como si hoy quisiéramos industrializar a las tribus indígenas que siguen haciendo sus tejidos, sus cerámicas, todo a mano. Y si de repente le digo, mirá, podés ahorrar tiempo y hacer mucha mayor cantidad con esta máquina, obviamente voy a tener que prepararlo, ¿no? Y lo segundo es que hay una resistencia lógica a todo el cambio, a cualquier cambio en la vida, mucho más en el campo laboral, que es donde pasamos el 70% de nuestras vidas. Ahora bien, después de la revolución industrial, apareció la revolución digital. Eso fue en los 80. Y otra vez, bueno, tiramos a la basura las máquinas de escribir, por decir algo. Sí. Y tuvimos que empezar a aprender qué era lo digital, ¿no? Nos costó bastante la aparición del email, de las computadoras que eran gigantescas en ese momento, etcétera. Y otra vez surge algo que en ese momento se llamó la era de los especialistas. ¿Por qué? Porque al haber una revolución de tipo digital, tecnológica, las empresas lo que más requerían eran desarrolladores de tecnología. En ese momento, desde un técnico que pudiera armar, desarmar una computadora, instalar programas, etcétera. Y ahora, para hacerlo más breve, ha pasado lo que nadie podría haber logrado en el mundo, lo que nadie habría podido hacer. De hecho, nunca se pasó eso. Y lo logró el virus con aspecto de corona, que fue cambiar de una sola vez la forma de trabajar globalmente. Eso no lo podría haber hecho ni la más grande, ni Bill Gates. A partir del lunes todos van a trabajar desde su casa. No habría pasado. De golpe. Esto ya es un hito histórico, porque logró lo que no podría lograrse nunca, ni se había logrado, lógicamente. Y ahí aparece esta nueva forma o figura de trabajo que vino para quedarse, que esa es la otra gran alternativa, o más que nada otra realidad, digamos, que ahora se impone, y que viene a cambiarlo todo, porque no es solamente, por ahí la gente dice, bueno, pero entonces empiezan a hablar de cómo es el teletrabajo, cómo no es, qué hace falta, que las habilidades blandas, pero es mucho más que las habilidades blandas o duras. Es un cambio cultural tan gigantesco que si uno piensa que el ser humano, todos somos gregarios,
acostumbrados a estar en comunidad, en contacto físico, visual, no es tan simple como decir, ah, bueno, aprendo las herramientas, me dedico al home office. Sí. No. Es muy simple, y eso a mí por ahí que yo soy del mundo del trabajo me preocupa mucho, y no es nada simple. Ahora bien, hay estadísticas actualmente que son interesantes para que uno pueda comprender un poco mejor esta temática. Por ejemplo, en el caso de Argentina, solo el 3% de las empresas utilizan la forma de trabajo de home office. Bien, el 3%. El 3% es un porcentaje mínimo. Pero para que uno pueda valorar si eso es poco o mucho, lo tiene que hacer de una manera comparativa con el resto del mundo, ¿verdad? Y ahí uno observa que, por ejemplo, en los países nórdicos, Holanda, Suecia, Dinamarca, están entre el 25 y el 30%, y esto es antes de la pandemia. No deja de ser una buena noticia, o por lo menos que te hace pensar, porque si uno lo compara con el 3% de Argentina, bueno, evidentemente los nórdicos, por decirlo así, ya vienen demostrando hace tiempo que hay muchísimos más trabajos de los que se piensa que se pueden realizar de manera remota y desarrollado con economías siempre en auge, de hecho la están pasando mucho menos mal que el resto del mundo, digamos. Y no tantas quiebras ni tantas desgracias, ¿no? Así que bueno, eso es lo que viene ahora, y lo que sí se está pensando seriamente es que en Argentina, para no irnos tan lejos y aprovechar el tiempo, ya hay empresas, por ejemplo, la de las hamburguesas, para no hacer publicidad, no es la única. ¿Qué les pasa? Esa sí la voy a nombrar. Empezó hace más de 15 años con el home office. A mí me tocó seleccionar gente para ellos que trabajan desde sus casas en Bariloche. Mira. Por supuesto que no lo seleccioné en Bariloche, lo seleccioné acá, pero era gente para trabajar en su casa cómodamente en Bariloche. Y ahora las empresas ya, algunas ya empezaron a adoptar esta forma de trabajo. Otro ejemplo es la cadena de farmacias que todos conocemos. Sí. Entonces hay muchos puestos de trabajo que sí pueden ser reemplazados. Para mí el dato más interesante, estadístico y útil es el de China. China tiene en este momento 300 millones de teletrabajadores. Una parte de esos son trabajadores o teletrabajadores de la NASA. Son datos que uno no maneja habitualmente, pero que son muy importantes de tener en cuenta porque te ponen en un contexto mucho más amplio para hacer una evaluación de qué estamos hablando. Estamos hablando del 3% en Argentina versus 300 millones de China. La diferencia enorme. Claro, y eso es antes de la pandemia, mucho más ahora. Se estima que el primer crecimiento del home office va a ser del 27% en lo inmediato. Con lo cual, en el caso de Argentina, pasaríamos rápidamente a un 30%. Claro. Y personalmente, de acuerdo a mi experiencia, estoy totalmente segura que va a ser así, o por ahí un poco más. ¿Por qué? Porque ya hay muchas empresas que han empezado a sacar cuentas. Ya pasó un tiempo considerable. Por ejemplo, a mí me tocó viajar por la región, por Sudamérica y Centroamérica durante 14 años, a razón de 2 viajes mínimo por mes. Cada viaje al exterior, también al interior, representa un costo, y un costo bastante alto, bastante alto. Si lo multiplicamos por la cantidad de personas que tienen que o han tenido que desplazarse
y hacemos la lista de los gastos. Yo la quise hacer y no terminé nunca. Llegué a 10 ítems, tomé nota y todo. Pero siempre después me acordaba de algo más. Por ejemplo, el plástico que le pongo en la valija en el aeropuerto. Claro. Es un pequeño, pero que es otro costo y otro costo. Claro. Después me acordé de la tarjeta al viajero. Porque ni hablar si la persona tiene un accidente, se enferma, que ha pasado muchas veces. Bueno, no hablemos de casos de repatriaciones, ahí ya mucho más costoso, ¿no? Entonces, por un lado empiezan a darse cuenta que pueden tener gente donde en una situación pandémica o post-pandémica que no sabemos si van a haber más virus, todos estamos pensando, bueno, encontramos la vacuna, pero ya después de eso... ¿Después qué sigue? ¿Qué sigue? What next? Ay, por favor. Otro de los grandes beneficios es reducir las posibilidades de contagio de la actual pandemia y también ante las futuras pandemias, ¿no? Y el desempleo, un detalle que por ahí no creo que mucha gente lo tenga en cuenta, en el caso de Argentina, bueno, ahora es global, pero el desempleo va a llevar a que mucha gente pueda, que quiera, necesite trabajar y le va a ser mucho mejor a la empresa como productividad alguien que tiene una necesidad imperiosa de trabajar que el que va a trabajar rutinariamente, hace su tarea, etcétera. Pero no es la misma pasión por la responsabilidad que tiene la persona que se pone a hacer teletrabajo. Y la otra cuestión importante, hay muchas, pero bueno, para resaltar las que más tienen incidencia, es el tema de que genera inclusión. Es algo que en este momento muy en cartelera y bienvenido que así sea, porque el tema de la inclusión, por ejemplo, va a permitir que personas más 40, más 50, más 60, personas con determinadas discapacidades o capacidades diferentes físicas, bueno, va a incluir a la mujer, porque la mujer está bastante, muy excluida del mundo laboral con relación de dependencia. ¿Por qué? Porque es mamá, porque va a ser mamá, porque tiene un bebé, porque, entonces, bueno. De esta otra manera, haciendo home office, la mujer, de hecho lo está haciendo en este momento, se puede organizar en horarios diferentes para hacer tareas, que son las que las empresas van a poder decidir luego de su análisis. Bueno, esta tarea no hace falta que la haga a las 9 o a las 10, lo importante es que la haga. Claro. Entonces, bueno, ahí yo creo que ahí se va a generar realmente una cantidad de empleos muy, muy interesante. Ahora lo único que falta es que se pongan de acuerdo para lo último, que es el marco legal. Porque se corre el riesgo, lógicamente, que si no hay un marco legal, la empresa diga, bueno, entonces te contrato por 4 horas por día, por 6, para perder los millones de beneficios que tiene cualquier trabajo de relación de dependencia. Hasta ayer se habían presentado 5 proyectos en el Poder Legislativo para poner un marco legal, 5 proyectos al teletrabajo. Eso demuestra que vino para quedarse, porque si no, no estarían presentando tanto. Claro, si no pensamos políticas a futuro, digamos. Claro, lo que pasa, y es razonable, que el gobierno lo que ha respondido es que está primero la preservación del empleo. Y está muy bien, es decir, nos estamos ocupando ahora de negociar con las empresas para que no despidan a nadie. Claro. Una vez que terminemos esa negociación y se pueda reducir al máximo el desempleo, vamos a avanzar con el tema del home office. Pero hay otros países que ya están legislados antes de la pandemia, por ejemplo Chile, por ejemplo Colombia. Chile en este momento lo que están haciendo el Poder Legislativo es acomodar el marco legal existente del teletrabajo a los cambios que trajo la pandemia, ¿verdad? Así que bueno, esa es más o menos la situación.
Bastante compleja, por cierto, pero de muchas oportunidades, como vos dijiste, ¿no? Exacto, Porque o exacto. nos podemos quedar como en la queja de lo que no va a ser igual, o nos vamos acostumbrando a que, bueno, hay otras posibilidades y hasta se pueden abrir también para las mujeres. Exacto, exacto. Esa es la mirada que hay que tener. Que además es realista, no es porque uno Claro, sea optimista, sino porque uno está observando por ahí muchos más factores que lo que se está analizando en el cotidiano, que tal solo cual, hablan de las características de un teleoperador, el skill. Es mucho más que eso. claro. Y si hay otros países que ya tienen esto un poquito más aceitado, hasta podemos tomar esa experiencia para adaptarlo a lo Ah, nuestro. O sea que no está todo tan perdido, digamos. no, 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 para nada, Hay para mucha nada, para esperanza. Lo que nada. No, sí, total. hay que estar como muy abierto a ver esas cosas que vos decís, a estar atentos a lo nuevo que se nos viene y a qué nos tenemos que preparar. Ese es el desafío mayor. Ese es el desafío mayor. De leer, de buscar información, de interiorizarse, Mm, y no de quedarse en una situación pasiva de, bueno, vamos a ver qué pasa. No, no, hay que claro, anticipar siempre a los cambios. Pues si yo espero claro, cuando llegue el terremoto, ya es tarde, ya no alcancé, o los huracanes, la gente claro, se les anuncia primero. Entonces, bueno, protegen sus casas, le ponen tablas, claro. se ayudan, ¿cierto? Y así Hay que tenemos que ir haciendo anticiparse, nosotros. claro. Bueno, es un momento para aprovechar y para esto, para capacitarnos, como vos decís, para conectarnos, eh, para potenciarnos entre nosotros, ¿no? Para empezar a mirar otras cosas que antes no podíamos ver. Exacto, bajar un poco la resistencia con la tecnología. Mm, Ah, no, esto es complicado, lo dijo. No, no, mejor que no lo deje. claro, y lo que pasa es Ay, que si no nos quedamos en el camino. exacto, exacto. Yo tengo una frase que digo, y eso vale para todos, profesionales, pymes, emprendedores. El que no se sube a la autopista digital se Mm, queda a pie. Y a pie no va a llegar a ningún lado, sí, te van a pasar por encima, en realidad. Y aparte, ¿viste? seguramente. Todas estas cosas nuevas que surgen, o sea, que ya estaban, pero que nosotros quizás no las veíamos, esto de manejar, no sé, de una conversación a la distancia por Zoom o por cualquier otra plataforma, todo lo que, ¿no? Lo que va surgiendo, que nos tenemos que acostumbrar ahora y no tenemos tiempo para adaptarnos a esto, tenemos que ya, tiene que ser ya. Entonces tenemos que Exacto. cambiar la cabeza ya. Exactamente, aprovechar justamente todo este tiempo en casa para ir explorando, para ir consultando, averiguando, viendo y preparándonos. Eso van a ser las personas que más rápido puedan volver a incorporarse al mundo del trabajo, sean o no con relación de dependencia, porque eso Sí, ya es para claro. todos nosotros. Y para los emprendedores, para el ecosistema emprendedor, que también es complejo, ¿cuáles crees vos que Y son los desafíos? claro, el desafío, yo escucho mucho ahora, por ejemplo, hablar del miedo, de incertidumbre, o sea, palabras de connotación negativa, porque no digo que no se deben usar, sino que se están moviendo, que están circulando, y el miedo, en realidad, que es lo que tenemos todo, Sí, no hay que tener miedo, no, no, eso no está bien, porque no hay que tenerle miedo al miedo, claro, porque el miedo es el que nos permite estar en alerta, es el que nos permite distinguir, identificar cuál es el peligro, dónde está el peligro, qué debo hacer frente a ese peligro, porque si lo que pasa, yo no tenía miedo, no me di cuenta, el auto me pisó, o sea, claro. yo siento un ruido, da miedo, alcanzo a tomar las precauciones para que no me pase por encima, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que, bueno, que se expanda un poco más o que se eche un poco más de claridad sobre el tema del miedo, porque una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. En el Claro, pánico, lógicamente que no puedo actuar ni hacer prevención, pero con el miedo sí, no, insisto, no hay que tenerle miedo al miedo. Y en ese concepto del miedo entra la parte de la tecnología
que es lo que todos necesitamos incorporar ahora. El emprendedor por naturaleza, por lo menos en Argentina se ha dado de esa forma, aunque he visto otros países que les pasa lo mismo, pero me refiero a la región más que nada, no a Europa, que es distinto, como siempre. Nos hemos acostumbrado mucho a que emprender significa hacer un flyer. Claro. Y entonces lo primero que pienso es cómo va a ser ese flyer y qué voy a poner en el Instagram y qué voy a publicar. Lo que falta y lo que nos falta a todos es capacitarnos en el área comercial, en el área de venta, porque hasta un flyer vende. Claro. Y no es que tenga muchos dibujitos, por ahí al revés. Justamente como tiene tanto dibujito y tanta cosa, se pierde el contenido. Entonces hay dos aspectos, yo creo. Uno, que sería muy favorable que los emprendedores se ocupen o nos ocupemos todos de aprender un poco más de la parte comercial en el área de venta. Por otro lado, ir un poquito más allá con los temas de la tecnología. Hay miles de herramientas que son hoy en día muy, pero muy fáciles de utilizar, pero que nos da fiaca ir a investigar. Y todos los días están surgiendo herramientas gratuitas que pueden ser utilizadas. Y lo escuchamos, lo leemos, ¿y qué decimos? Ah, interesante, después lo veo. Y vuelvo a mi Instagram o vuelvo a mi Facebook. A lo mismo conocido. Claro, entonces ahora, aparte, emprendedor, hoy los profesionales se han vuelto emprendedores, claro. Porque ya no queda el médico, el abogado, el escribano, y tantas profesiones que estaban acostumbrados al consultorio, ¿sí? Y que ahora están atendiendo desde una pantalla, claro. Y ellos son más resistentes a utilizar la tecnología. Ahora obligadamente, bueno, pero si no hubiese pasado la pandemia, seguirían por fuera de esa pista informática, digital, tecnológica. Con lo cual, yo digo que son dos cosas, ¿no? Terminar con la resistencia, porque si no te vas a quedar en el camino a utilizar y aprender, estudiar, sobre todo estudiar, escuchar. Y la tercera y última cosa sería una filosofía, cambiar completamente nuestra manera de relacionarnos, porque hasta ahora es como muy yoica, es yo y mi emprendimiento. El libro se llamaba Platero y yo, yo y mi emprendimiento, ¿no? Claro. Y ahora el formato tiene que ser sí o sí colaborativo. Nadie puede caminar solo o sola. Entonces, si yo no colaboro con el resto del ecosistema emprendedor, ¿por qué los demás van a colaborar o me van a apoyar en mi proyecto? Yo me pregunto, ¿por qué? Claro. ¿Por qué la razón? Si vos nunca me ayudaste en nada. Claro. Nunca me miraste, nunca me preguntaste qué hago. ¿Por qué yo ahora tengo que salir corriendo a ayudarte en tal cosa? Entonces, eso también es un gran cambio, ¿no? De tanto que se podía hablar, pero bueno, el tiempo es cortito. La importancia de las alianzas, ¿no? Entonces, de potenciarnos. De las alianzas, solidaridad, porque yo puedo no tener una alianza con mi entorno social, necesariamente, pero sí puedo ser colaborativa. Claro. Entonces yo colaboro con el resto de emprendedores, de profesionales, etcétera. Ellos cuando yo necesite, probablemente 99% de seguridad, que van a venir y me van a apoyar. No, ella siempre te ayuda, siempre te da una mano, acordate. Ahora, está el caso opuesto, no apareció nunca, porque no tengo tiempo, no puedo, yo qué sé, ¿no? Sí. Y de repente aparece con un proyecto que puede ser muy lindo, pero la gente no va a tener tantas ganas de darle el apoyo. Por eso digo, una cosa es la alianza, que es imprescindible y es una muy buena estrategia, muy buena. En vez de estar contratando tantos servicios, hagan una alianza con el que hace los envíos, con el de la moto, o sea, ¿para qué seguir pagando por cada envío?
Hablo con él, le digo, mira, estoy armando un negocio, voy a necesitar a alguien que lleve, que traiga paquete, ¿querés formar? Y para él es una oportunidad. Claro. Entonces, bueno, ahí sería también como una alianza, pero bajo una filosofía de colaboración, Claro. colaboración. Pero es lo que vos dijiste, tenemos que cambiar del yo al nosotros. O sea, ahora vamos a salir Claro, juntos. Y si me sigo quedando claro. en mi proyecto y yo, Es un buen momento porque todos sabemos que esto nos está pasando a todos y nos afecta a todos. sí, O sea, muchos dicen, la pandemia nos ha igualado. Bueno, ya que hay esa concepción de que nos ha igualado, aprovechémosla para cambiar nuestra manera de relacionarnos, ¿no? sí. Bueno, vos ya venís Ocuparnos más, haciéndolo. Es- ¿Cómo, Lisette? Perdón. no, que ocuparnos más de las emociones, de lo emocional, que no sea tan frío. Sí. Bueno, vos dijiste esto, ¿no? De poner un poco como de información sobre estas emociones como el miedo, ¿no? De no tenerle miedo al miedo, de empezar quizás No tener también miedo. como a empezar a, como, no solamente a capacitarnos en temas más duros, sino también en descubrir esto, porque mucha gente se paraliza antes de Exacto, empezar, así es, ¿no? así es, pero a veces es una parálisis buscada por la comodidad o por el miedo, Claro, claro. Y viste ¿no? que muchas personas por ahí están esperando que pase todo esto para volver a la vida normal. Entonces, como que queda como en stand-by mientras el resto del mundo sigue avanzando. Claro, pero además ahora que muy bien decís a la vida normal, hay que descartarlo porque va a ser una nueva Tal normalidad, cual. no va a ser la normalidad de antes. Pero Entonces, claro, bueno, más tenemos que abrir la abierta, cabeza. claro, Creo que es ese, me así, parece que es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Que tenemos que atravesar, esto de poder permitirnos abrir la cabeza para lo nuevo que, y hasta para esta incertidumbre de no saber qué va a pasar. exacto. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? Ahora Sí, es es el momento ideal en realidad. sí. Después no vamos a tener tiempo. Después ya va a estar claro, vamos a llegar como últimos a lo que sobra. Claro, no, ya no llegás, ya no llegás. Pero bueno, son grandes oportunidades que se están generando en este momento. Y Y el también esto desafío, de haber venido trabajando en algunas cosas ayuda, ¿no? Esto de vos sí, en tu círculo de Lean Networking ya venimos trabajando en colaborar, en hacer alianzas, en potenciarnos. exacto. Y una ventaja grande, Tenemos como un caminito ya, ¿no? De una gran colaborar, ventaja. de pensar en el otro, Ujú, que no es así es. poco. No, para nada, al contrario. Así que bueno, tenemos grandes oportunidades. Sí, Oportunidades en sí, lo laboral. totalmente. Oportunidades y, bueno, desafíos y obligaciones, retos, mucho para aprender, pero tenemos todo para aprender. Hoy googleás y encontrás lo que querés, así Sí, que se puede, se puede. se puede, eso está De bueno. hecho, en mi consultora estamos rediseñando el perfil del teleoperador, porque el perfil que teníamos era el anterior. Claro. Ahora, bueno, cambia completamente, así que Bueno, Lisette, ¿dónde te encontramos en las redes? en las redes estoy como Lisette Rencoret. Así está el Instagram, el Facebook y la página web de la consultora cctraining.com. Bien, después igual te las vamos a pasar. Ah, buenísimo, porque es complicado el nombre, complicada la página. Después te ponemos un cartelito y así te encuentras más fácil. Ok, Bueno, Lisette, genial. muchísimas gracias por esto. Me encanta el mensaje que estás Gracias. dejando de que pese a que esto es una situación en la que nos tenemos que adaptar, hay un montón de oportunidades que está bueno que las veamos, ¿no? Que podamos Sí, empezar a trabajarlas.
Y que no estamos solos. No, al contrario, al contrario. Somos unos cuantos. Sí, Bueno, millones. sí. Lisette, mil gracias por esto. Bueno, cuando nos podamos juntar, nos vamos a tomar el cafecito y hacemos el programa allá en la radio. Dale, dale. Te mando un abrazo. Gracias, Con gusto. Chao, chao. A nuestra invitada podés encontrarla en las redes como lisette.rencoret y su página es www.cctraining.com. Llegamos al final de nuestro programa y como siempre lo cerramos con una frase. Hoy una de Madame C.J. Walker, de quien hoy estuvimos compartiendo su historia. Y la frase dice así: no te sientes y esperes a que lleguen las oportunidades. Levántate y hazlo. Súper inspiradora esa frase. Les recordamos que nos encuentran en las redes, tanto en Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn como Shine Mujeres, Shine Mujeres, y nuestra página web que es www.shinemujeres.com. También nos pueden enviar un mail a contactoradio@shinemujeres.com. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy y nos encontramos como siempre el martes que viene a las 5. Hasta la próxima.